la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta mañana decidimos, al igual que millones de personas alrededor de todo el mundo, tomamos la decisión de dejar nuestras labores cotidianas y acudir a la iglesia. Estoy seguro que muchos de estas personas, no solamente nosotros, sino que muchas de esas personas que esta mañana tomaron la decisión de ir a la iglesia, ni siquiera saben qué es la iglesia. Son muchos los motivos por los cuales las personas se congregan y van a una iglesia. Hay diversidad de motivaciones. Están los que se congregan de manera egoísta. Estos son los que acuden a la iglesia a satisfacer sus propias necesidades personales. Ellos suelen ser personas inconstantes en su asistencia, pero regularmente acuden y van a una iglesia. Asisten el domingo o al día de oración porque tienen alguna necesidad y les conviene acudir. Estos tipos de personas toman a la iglesia, toman de la iglesia lo que desean, pero no les preocupan las necesidades de los demás. Estas personas no les preocupa que el Señor haya dado a la iglesia misiones, propósitos que cumplir. Bueno, yo espero que todos los presentes en esta mañana no formemos parte de ese grupo, sino que seamos de otros, de los otros que acuden a la iglesia con propósitos más nobles y genuinos, como lo hacemos todos los creyentes. Nosotros venimos a la iglesia con deseos de cumplir los propósitos que Dios nos dio como iglesia. Entre ellos, hermanos, entre los que acuden a la iglesia con propósitos nobles están los que consideran acudir a la iglesia poniendo como prioridad la comunión. Acuden a la iglesia por la comunión que se da en la iglesia. Estos son los que vienen dispuestos a compartir y a relacionarse con otras personas que tienen su misma fe, sus mismas creencias, se sienten a gusto y encuentran satisfacción en tener comunión con otras personas que también creen en Cristo. Bueno, estas personas valoran mucho las reuniones de la iglesia, porque ahí encuentran inspiración, ánimo para sus vidas y valoran mucho el tener de compañía a personas que los van a edificar, que les van a aportar. Valoran a los hermanos que saben que son buena compañía, que son buenas relaciones y van a recibir de ellos bendición. Estas personas aman mucho el amor fraterno que hay en las iglesias, en la iglesia, y lo procuran pues congregándose. Esto es un propósito noble. La iglesia que Dios formó y Dios dejó en este mundo tiene ese propósito. Tiene ese propósito de que los creyentes no estén aislados, no vivan sus vidas solos, sino que vivan en comunidad con otros creyentes. Cristo instituyó su iglesia con ese propósito, pero no es el único. Hay personas que priorizan esto y por eso vienen a la iglesia, pero hay otros que consideran otro propósito de la iglesia como más importante. Otro propósito de la iglesia es
proveer de la sana enseñanza bíblica. La sana enseñanza, hermanos, por supuesto que es una función básica de la iglesia del Señor. La iglesia tiene el propósito de cumplir este santo deber, de predicar la palabra y enseñar la palabra de Dios revelada. Bueno, hay unos que no les interesa tanto la comunión, pero vienen a la iglesia porque están en búsqueda de la verdad. Están en búsqueda de un lugar donde se predique la palabra de Dios y no filosofías, no ideas. Buscan un lugar donde lo que se enseñe verdaderamente sea lo que está escrito y no ideas de hombres. Bueno, estamos viviendo un tiempo, un despertar donde las personas están hastiadas, fastidiadas de las falsas doctrinas, de las sectas, de lugares donde los manipulan con ideas de hombres. Y bueno, hay un despertar de muchas personas a buscar un lugar donde simplemente se predique la palabra del Señor Jesucristo. Y vienen a la iglesia por esto. No les importa quizá tanto la comunión, sino ellos quieren la palabra, la sana doctrina. Bueno, la iglesia tiene ese propósito de cumplir, ser ese lugar donde se predique la palabra de Dios. Dice la palabra en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios espera que en su iglesia se encuentre esto. Se encuentren personas capacitadas que estén enseñando la palabra, y para eso Dios ha dado dones a algunos hombres para poder enseñarle a los demás las palabras de Cristo. Bueno, este es un propósito que algunos perciben, encontrar en la iglesia ese lugar donde reciban las enseñanzas y ahí se les enseñe, y en ese aprendizaje los creyentes puedan descubrir cuáles son sus dones con los cuales van a servir a Cristo. Algunos dicen, bueno, yo tengo el don de la hospitalidad, el don de traer a alguien, de invitar a alguien más, de traer a las personas a Cristo. Yo tengo el don del servicio, otro tendrá el don de la enseñanza, de poder predicar, otro aconsejar. Bueno, para eso es la iglesia, para que mediante la enseñanza los creyentes también puedan descubrir sus dones para servir a Cristo. Bueno, eso es bueno. Pero algunos piensan que con estar en una iglesia de sana doctrina ya están cumpliendo con su deber. Pero esa no es la única misión que tiene la iglesia, ni que tienes tú. La iglesia tiene más deberes. Otra misión de la iglesia, hemos hablado primero de los que vienen de manera egoísta. Hemos hablado de aquellos que vienen por la comunión, por estar en un lugar con personas que tienen la misma fe, y hemos hablado de las personas que vienen a la iglesia por la sana enseñanza, por la buena enseñanza. Bueno, otros vienen a la iglesia buscando el otro propósito. El otro propósito que tiene la iglesia es la adoración, ofrecer adoración a Dios. La iglesia está en esta tierra para ofrecer adoración y tributo al único Dios verdadero, para alabarle, para exaltarle. Recuerdo yo que de niño, desde chiquito, me llevaban a la iglesia y ya lo he contado otras veces, pero ni modo, ahí va otra vez. Y siempre en el trayecto a la iglesia me decían mis papás, ¿a qué vamos a la iglesia? Me decían, volteaba mi mamá en el carro, y siempre yo recuerdo eso, mi papá manejando, mi mamá volteaba y me decía, ¿a qué vamos a la iglesia? Y siempre mi respuesta tenía que ser la misma:
a adorar a Dios. Desde chiquito. Y yo entendía, ese es el propósito de la iglesia, es ir y adorar a Dios. Y eso es correcto. Pero yo creía que ese era el único propósito, cuando ya estamos viendo que son varios propósitos. Y yo iba a la iglesia enfocado en adorar a Dios, cuando ni siquiera yo entendía qué era adorar a Dios. Así es que pensaba que si yo iba y cantaba unos himnos, unos cantos, y me enfocaba lo suficiente en mi corazón en ese momento para cantar esos cantos con sinceridad, yo pensaba desde niño que yo ya estaba cumpliendo. Y he dicho, he cumplido el propósito. Bueno. Y es por eso que cuando ya llegaba la predicación, entonces me aburría. Me dormía, decía, ¿para qué? Si el propósito es venir y adorar a Dios, ¿por qué está ese hombre ahí hablando tanto tiempo? ¿Y cuándo se va a acabar? ¿Y cuándo se va a terminar? Y no entendía que la iglesia también estaba para enseñar la sana doctrina, lo que acabamos de hablar. Y no entendía que la iglesia tenía que cumplir su propósito también de predicar la palabra de Dios. Bueno, ahora lo estamos aprendiendo todos. Quizás algunos están escuchando esto por primera vez y están entendiendo qué es la iglesia. Espero que no se duerman como yo me dormía. Por supuesto, hermanos, que debemos alabar y honrar y glorificar a nuestro Dios siempre que estemos reunidos como iglesia. Efesios 1:5 dice que fuimos en amor, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego ahí dice, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Cristo murió por nosotros? Murió por nuestros pecados para hacernos parte de su pueblo, por supuesto, pero dice, Dios hizo esto en amor, de entregarnos a su Hijo, habiéndonos predestinado para salvación, pero dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos salvos por medio de la muerte de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Y la iglesia está en esta tierra aún con este firme deber de ser instrumentos de adoración para Dios, por supuesto. Así es que tenemos como propósito la comunión, la sana enseñanza, la adoración, y estos son tres propósitos verdaderos, loables, que el pueblo de Dios tiene que esforzarse en cumplir, pero falta uno más. Falta uno más, y con esto concluye el Evangelio de San Mateo, con el Cristo resucitado, levantado de entre los muertos conforme a las Escrituras, enfrentándose a su pueblo, estando frente a su pueblo, frente a sus discípulos, dándoles esta ordenanza. Tienen el deber, el pueblo de Dios tiene el deber de proclamar al mundo el día de salvación. El pueblo de Dios tiene el deber, la obligación de anunciar a todos los hombres las maravillas de Dios en Cristo Jesús. Y esta es la gran comisión que deja Jesús antes de ascender a los cielos y estar a la gloria del Padre. Nada, en nada es más glorificado nuestro Señor Jesucristo en que un pecador se salve. ¿Escuchó? Dios se glorifica a través de la salvación que Él da a los hombres a través de su Hijo. Nada da más gloria que eso. No son tus ofrendas, no son tus cantos. Lo que más trae gloria a Dios es que alguien proclame la salvación que es en Cristo Jesús y traiga a un pecador al conocimiento de Cristo. Y este pecador obtenga por gracia la salvación. Eso llena de adoración el trono de Dios. Dios escogió glorificarse a través de la redención de hombres pecadores.
Dios tiene millones y millones de ángeles, rodean su trono en el cielo y día y noche están adorándole con cantos, alabando al Dios. Pero hay algo que los ángeles no pueden hacer, y eso es traer a un pecador al conocimiento de Cristo. Ese privilegio es de la iglesia, de invitar a otros a que vengan a conocer al único Dios verdadero, que puede perdonar sus pecados, reconciliarlos con Él y darles la vida eterna. Ese es lo que llamamos la gran comisión que tenemos como iglesia. Dios se glorifica en eso. Salvar por medio de Cristo, hermanos, esa fue el principal motivo por el que Cristo murió. Él dice el texto que les decía, fuimos predestinados en Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo fuimos salvos según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, nosotros cuando leemos la Escritura, tenemos en el Antiguo Testamento a un pueblo, tenemos al pueblo de Israel, a los judíos, al pueblo de Israel, un pueblo que Dios escogió de manera especial. Y Israel en la antigüedad tenía este mismo propósito de dar a conocer a las naciones al único Dios verdadero. A este pueblo Dios le concedió sus mandamientos, se dio a conocer a ellos, pero no era para ser nomás de ellos. Dios no quería ser solamente el Dios de Israel. Se dio a conocer a ellos para que ellos dieran a conocer a las demás naciones a este Dios de misericordia. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel se cerró y dijo, Jehová es nuestro Dios solamente y todos los demás son gentiles, y llegaron a decir todos los demás son perros inmundos. Y miraban a los romanos, miraban a las demás naciones como impuros, como cuando ese no fue el propósito de Dios. Ese no era la intención de Dios. Dios quería darse a conocer a las naciones. Bueno, ahora nosotros claramente en el Nuevo Testamento nos llama a la iglesia el pueblo de Dios, la verdadera nación santa, la verdadera nación escogida. A todos los creyentes nos llama que somos ahora el pueblo de Dios. Y dice la Escritura, ¿para qué somos el pueblo de Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la iglesia tiene ese mismo propósito de anunciar la salvación en Cristo Jesús. Cristo lo hizo. Cristo, como el verdadero pueblo de Dios, vino a este mundo y cumplió ese propósito. Él vino a mostrarnos la gloria de Dios. Cuando dice la Escritura, Él mismo era la imagen misma de su sustancia. Él, Cristo, Él vino y nos mostró a Dios. Nos presentó a Dios. ¿Cómo es Dios? Cristo bien puede decir, ¿cómo soy yo? Como soy yo, así es el Padre. Como es el Padre, así soy yo. Él vino a los hombres ignorantes a revelar a Dios. Vemos cómo Cristo funcionó y obró como el verdadero pueblo de Dios, dándonos a conocer a Dios, reconciliándonos con Dios por medio de su muerte. Ahora mismo su iglesia, es decir, todos los creyentes, tenemos ese mismo deber. Este es el enfoque principal de la iglesia de Cristo. Alguien nos habló de Cristo. Y si somos salvos, fue por alguien más. Alguien más nos llamó y nos hizo una invitación a la iglesia. Alguien se acercó a nosotros y nos habló del Señor. Alguien se lo hizo. No fue una aparición en el cerro, algo. No se te apareció nadie, un ser misterioso, un fantasma, ¿verdad? Y te habló, no, fue alguien. Alguien te habló de Cristo.
Alguien vino a tu vida y te invitó. Alguien te presentó el evangelio, las buenas noticias de salvación, porque así es como Dios obra. Así lo hace Dios. Dios usó a esa persona para acercarte hacia Él. Ese fue el método de Dios. No te envió un ángel. Ese ángel fue esa persona. El ángel de Dios fue esa persona. No un ángel místico, incorpóreo. No, fue esa persona que te habló de Dios. Y así Dios estaba cumpliendo su propósito en la iglesia. Así la iglesia cumple su propósito. Quizás ahorita tú tengas años de convertido, pero yo te aseguro quizá que todavía te acuerdas quién fue quien te habló el evangelio. Todavía te acuerdas quién fue el que te acercó a Dios. Y tú pudiste ver que fue Dios obrando a través de ellos. Bueno, así obra Dios en su iglesia. Cuando Él quiere hablar a la iglesia, lo hace a través de la palabra, lo hace a través de la predicación. Cuando Él quiere tener comunión con su iglesia, cuando Cristo quiere tener comunión con su iglesia, lo hace a través del amor de los hermanos, el amor fraterno de los hermanos. Bueno, cuando Dios quiere salvar a alguien, lo hace a través de alguien que ya salvó. Y eso, hermanos, es el enfoque principal de la iglesia. Y no debemos olvidarlo. En el cielo vamos a poder seguir teniendo comunión. Así como disfrutamos de la comunión y estamos aquí y estamos rodeados de otras personas que creen lo mismo, eso va a continuar en el cielo. Cuando estemos en el cielo, allá vamos a estar rodeados de personas que creen lo mismo y que piensan como nosotros. Eso va a continuar, la comunión va a continuar. Cuando estemos en el cielo también va a continuar estar expuestos a la verdad, porque vamos a estar expuestos a Cristo. Ese propósito se va a seguir cumpliendo allá. Cuando estemos en el cielo, el propósito de la adoración va a continuar, porque vamos a estar aquí adorando toda la vida, pero cuando estamos en el cielo, allá también la adoración va a seguir por la eternidad. Vamos a estar congregados adorando a nuestro Dios, pero en el cielo habrá algo que no podremos hacer. En el cielo ya no vamos a poder glorificar al Señor invitando a otros, trayendo a otros a los pies de Cristo. Este propósito ya no lo vamos a poder cumplir cuando estemos allá. Ya no vamos a poder evangelizar, porque allá no va a haber necesidad de evangelizar, porque todos serán salvos. Todos ya habrán conocido el evangelio y por eso están ahí. Pero hermanos, en esta vida aquí, en la tierra, es cuando tenemos que cumplir con esta gran comisión. Hay un libro que se llama, de hecho, así, Lo único que no podrás hacer en el cielo. Y habla de este asunto de la evangelización, de compartir las buenas noticias a otros. El texto que leímos, hermanos, dice en el versículo 17, ¿cuándo fue el momento en que Cristo les ordenó esto a sus discípulos? Llama la atención que en el versículo 17, que esto ocurrió mientras ellos adoraban al Cristo resucitado. Cuando el Señor Jesús resucitó, se les apareció a sus discípulos, y aquí no viene en este evangelio, ya había estado con ellos comiendo pescado a la orilla del mar, y había tenido un momento con ellos, pero se les vuelve a aparecer aquí. Y aquí ellos están adorando al Cristo resucitado. Y dice que algunos dudaban, pero estaban en una actitud de adoración. Esto es interesante. Y es en este momento cuando Jesús les dice, esperen, mientras unos estaban postrados, o quizá otros estaban levantando las manos a Jesús adorando, Jesús les enseñó, yo me voy a glorificar más cuando ustedes cumplan esto, cuando ustedes vayan y anuncien a otros
de la salvación que yo les ofrezco. Interesante, ¿verdad? Vamos a hablar de 4 aspectos de la Gran Comisión rápidamente. Vamos a hablar primeramente del deber que Jesús les impuso a sus discípulos. Segundo, de la profesión pública que Jesús les exige a aquellos que vienen al Señor. Tercero, vamos a hablar de la obediencia que Jesús les exige a los nuevos discípulos. Y por último, de la promesa que Él da. El deber primeramente. Primeramente vemos el deber que Jesús les impuso a los discípulos. Dice nuestro texto que Jesús les mandó que enseñasen a todas las naciones el conocimiento que ellos tenían. Esto es importante. Ellos no debían de guardarse lo que ellos aprendieron, lo que ellos conocieron de Jesús, lo que ellos vieron de Jesús, los milagros, la obra, su muerte, su resurrección. Ellos no debían de quedarse con ese conocimiento para sí mismos. Antes les ordenó que lo llevaran ese conocimiento a todas las naciones. Ellos tenían el deber ahora de comunicar a todos la salvación. Ni siquiera Jesús les dio el más mínimo derecho para pensar, que ellos llegaran a pensar como el pueblo de Israel se equivocó antes, de pensar que lo que ellos aprendieron de Jesús, vieron, experimentaron de Él, era solamente para ellos. Que no fueran a cometer el mismo error que los judíos. Esto no es solo para ti. Y eso es lo que debemos de entender cada uno de nosotros. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el conocimiento que tenemos de Dios no es únicamente para ti. No tenemos el derecho de reservarnos esto. Esto se debe de anunciar a todo el mundo. Esta es una demanda. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo consciente y dedicado en llevar este conocimiento a todo el mundo, a todas las naciones. Esto nos enseña que la iglesia no tiene potestad de decidir quién es digno del evangelio y quién no. La iglesia no tiene potestad para discriminar entre tus este sí, este no, a este no le hablo porque es muy malo, es muy pecador. Pues precisamente porque es muy malo y muy pecador, háblale de Cristo. Llévale las buenas noticias de salvación. Toda la iglesia militante, todavía, hermanos, estamos en esta misma obligación. Recordemos, existe la iglesia militante y la iglesia triunfante. La iglesia militante somos los que estamos aquí todavía. Hay una iglesia triunfante, son todos aquellos que ya murieron y están con el Señor. Ellos ya no tienen ese deber, pero nosotros sí. Los que aún militamos, hermanos, que estamos aquí, tenemos esta misma obligación. Tenemos que hacer todo lo posible por llevar a las almas a Cristo. Pregunto, ¿estoy siendo obediente al mandato de hacer discípulos? ¿Estoy siendo obediente a esto? Alguien dijo y lo dijo con verdad: cuando no compartimos el evangelio, demostramos la baja estima en que tenemos la salvación. Estaban adorando. Estaban con sus manos arriba o quizás postrados, adorando al Cristo con ese cuerpo glorificado, resplandeciente. Hermanos, cuando Jesús les da esta ordenanza, ahora Jesús no se negó y dijo, no me adoren. Por supuesto que Él dejó que lo adoraran porque era Dios. O sea, si Jesús no hubiera sido Dios, Jesús dice, no me adoren. Los discípulos cuando predicaban y algunas personas pensaban que eran dioses, dice la escritura que en una ocasión
un pueblo empezó a querer adorar a los apóstoles porque hacían milagros y ellos dijeron, no nos den adoración porque no somos dioses. Pero Jesús se dejó recibir, él recibió la adoración porque él era Dios. Ahora, pero en medio de esto Jesús les indicó esto que es importante, es mucho más importante. Yo seré adorado mucho más cuando ustedes traigan nuevas almas a mis pies. Cuando compartan lo que han escuchado, lo que han visto a otros. Y ese es el testimonio que después de más de 2000 años, esto ha ocurrido diligentemente a través de los años, de décadas, y ya van más de 2000 años, y el testimonio de que hubo un hombre llamado Jesucristo que vino a este mundo, hizo señales, maravillas, demostró ser hijo de Dios, que no cometió ningún pecado y que aún así fue crucificado como un malhechor. Sus manos fueron traspasadas, su costado fue traspasado por una lanza, derramó su sangre en una cruz siendo inocente, tomando el lugar de su pueblo pecador para reconciliarnos con Dios. Ese mensaje se ha transmitido de generación en generación hasta el día de hoy a través de su iglesia. Y Cristo ha sido adorado en esto. Segundo, hemos hablado de la obligación que Jesús le impuso a sus discípulos. Pero notemos, hermano, que hay una exigencia que Jesús les pide a todos aquellos nuevos que vienen a sus pies. ¿Cuál es esa exigencia? Jesús les dijo a sus apóstoles que los bautizaran. Bauticen a los discípulos, a los nuevos discípulos, cuando vengan, estos se tienen que bautizar. Por eso, hermanos, nosotros creemos en el hecho de que los únicos que se deben de bautizar son los que son discípulos, no los que no son discípulos. Nosotros no bautizamos niños porque el mandato es claro. El Señor nos mandó ir y hacer discípulos y luego bautizándolos. Entonces, a ellos los vas a bautizar. ¿A quiénes bautizas? A los que son discípulos, a los que se convierten en seguidores del Señor. Creemos que el mandato es claro. Entonces, todo verdadero discípulo, el Señor Jesús enseñó que está en la obligación de bautizarse, en hacer pública su fe y su compromiso con el Señor. Nosotros sabemos bien que el bautismo externo, el bautismo en las aguas, no es necesario para la salvación, por supuesto. Un ejemplo claro es que hubo un ladrón al lado de la cruz de Cristo que no fue bautizado y está en la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué requirió él? Solamente creer. Él creyó en Jesucristo como su Salvador, como un inocente que estaba muriendo en lugar de alguien más, y pidió misericordia a Jesús, y Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. Y eso fue suficiente. No tuvo tiempo de bautizarse. Entonces el bautismo externo no provee la salvación. Tenemos el ejemplo contrario, Simón el mago. Un hombre, dice la escritura, se llamaba Simón el mago, y se dice de él que este hombre estaba en prisiones de iniquidad, es decir, era un hombre que estaba en pecado, no había sido salvado y ya era bautizado. Entonces te das cuenta que el bautismo no salva. Sin embargo, aquí hay una exigencia de que cada aquel que profesa venir a los caminos del Señor debe de bautizarse, no para salvarse, sino porque Jesús demanda que su fe se haga pública a los demás. El hecho de que el bautismo no salve, esto no limita el mandato de que el creyente debe hacer una profesión pública de su fe. Escuche lo que le voy a decir. No se debe ni se puede ser un discípulo de Cristo en secreto.
No se puede ni se debe ser un seguidor de Jesús en secreto. Eso no, hermano. No es así. Nadie debe de apenarse ni de avergonzarse de tener fe en Jesucristo. Nadie debe de apenarse tampoco de dar a conocer al mundo, a sus amigos, que ahora ya no es el mismo. Que ahora ya no le sirve al mundo, sino que ahora le sirve al Señor. Recordemos las palabras que el Señor Jesús también dijo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Si se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes. Si ustedes dicen que no me conocen aquí, yo también voy a decir, no los conozco. Y tú no quieres eso, amigo mío. Nadie quiere eso, ¿verdad? Bueno, aquí en este mandato Jesús hace referencia a la Santa Trinidad. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos claramente que Jesús habla de tres personas distintas y a la vez iguales. Y vemos también, sabemos que Jesús enseñó que tal como era el Padre, así era el Hijo y así él era el Espíritu Santo. Y sin embargo, estas tres personas son un solo Dios. ¿Qué es eso? La Trinidad es un gran misterio, pero es una realidad. Jesús lo dijo y no mintió. Un Dios en tres personas, la Santísima Trinidad, es un misterio muy grande para nosotros, para nuestras mentes tan finitas. Pero bástenos entender con humildad, hermanos, que el hombre no podría ser salvo sin la obra de estas tres personas, de este Dios trino. El Padre nos eligió desde la eternidad. El Hijo vino a dar su vida por los pecadores, derramar su sangre para que no fuese derramada la nuestra, para tomar nuestro lugar. Y el Espíritu Santo entra en el corazón del hombre para regenerarlo desde su interior y hacerlo nacer de nuevo por el Espíritu. Nadie pudiera ser salvo sin un Dios trino. Tercero, hermanos, también se nos habla de la obediencia que Jesús exige a los que profesen ser discípulos. A los que vengan a los pies de Cristo se les exige una profesión pública de su fe, pero no solamente eso. Se les exige algo más. Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por supuesto, Jesús era Dios y sabía todo lo que habría de venir. Sabría que su iglesia iba a ir a predicar el evangelio y que muchos iban a venir a la iglesia, iban a ser bautizados, pero no todos los que fueran bautizados ni estuvieran dentro de la iglesia serían verdaderos discípulos. Y aquí Jesús da esta enseñanza: enséñenles a esos que se bauticen, a esos que son discípulos, enséñenles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Cualquiera puede venir a la iglesia. Cualquiera puede autoproclamarse ser discípulo de Cristo, ser cristiano. Cualquiera puede hacerlo. Pero los verdaderos cristianos son los que obedecen las palabras de Cristo. Son los que se esfuerzan en practicar sus mandamientos. Enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. La iglesia está también para eso, para enseñarle a los nuevos discípulos cuáles son los mandatos de Jesús para ellos. Habrá quienes dicen, no te metas en mi vida. Yo voy a la iglesia, háblame bonito, háblame algo confortable, algo que alimente mi fe, pero no te metas con mi vida personal.
pues te equivocaste de iglesia, porque la iglesia está puesta para enseñarte todo lo que Jesús te mandó. En tu matrimonio, en tu maternidad, en tu paternidad, el Señor Jesús dio enseñanzas para eso. En tu manera de vivir, todo el Señor Jesús dio ordenanzas para eso. El Señor Jesús enseñó muchas cosas que están relacionadas con tu vida diaria. Y es una ordenanza para la iglesia enseñarle a los nuevos discípulos, enseñarles lo que Jesús mandó, todo lo que Jesús enseñó. Así es que la misión no es traigan a nuevas personas a la iglesia y que cada uno salga de la iglesia y viva como quiera. Bueno, eso es lo que hace la religión tradicional, ¿verdad? La gente va religiosamente todos los domingos a misa, va, escucha una letanía, no hay ninguna enseñanza, no hay ninguna obligaciones que te lleven a vivir de cierta manera. No, la gente entra, llega, toma la comunión y se marcha de ahí a vivir como quieren. Pero la iglesia no fue puesta para eso. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. En la iglesia no hace uno lo que quiere. La iglesia tiene la misión de llevar las almas a Cristo. Y esto se hace añadiendo a esos nuevos discípulos valientes que toman una decisión por Cristo, que confiesen su fe públicamente, pero también enseñándoles de ahí en adelante a cómo deben vivir para la gloria de Dios, para vivir en santidad, como Cristo nos lo enseñó. Y es en este punto donde la iglesia discierne entre unos y otros. El verdadero discípulo, ¿qué va a hacer? Se va a someter a las enseñanzas de Cristo. Ah, sí, pues ahí está escrito, el pastor lo dijo, pero ¿es algo que el pastor dijo o es algo que está ahí escrito en la Biblia? No, pues lo que el pastor dijo está ahí claramente en la Biblia. Entonces el verdadero va a decir, este mandato no es del pastor, es un mandato de Cristo y entonces deberá obedecer. Pero cuando el hombre que está predicando da mandatos que no sean los que están escritos, entonces usted no está en derecho de obligación de obedecer, porque obedecemos lo que Cristo mandó, no lo que los hombres mandan. El verdadero discípulo se va a someter a los mandamientos de Cristo. Lo que Cristo le demande, lo va a obedecer. Porque ahora está lleno del Espíritu Santo. Porque ahora tiene una nueva naturaleza. Porque ahora ansía obedecer y adorar al Señor que lo salvó. Pero el que no es verdadero discípulo, pues no. Va a estar ahí, le va a incomodar la enseñanza del pastor, le va a incomodar, pero pues como tiene otros beneficios va a seguir viniendo, pero no va a obedecer en su vida cotidiana. Pero hay unos y hay otros. Y de esa manera podemos discernir entre quién es un verdadero discípulo y quién no lo es. ¿De qué manera vivimos? ¿Cómo nos conducimos en el hogar y fuera del hogar? ¿Cómo estoy respondiendo a la autoridad de Jesús en mi vida diaria? ¿Qué estamos haciendo para practicar lo que el Señor nos mandó? Dice la Escritura, la fe sin obras es fe muerta. No te engañes. La fe sin obras es muerta. Juan 15:14, Jesús lo dijo claramente, vosotros sois mis amigos. Es decir, nosotros estamos en una verdadera relación de amistad, de amor, si hacéis lo que yo os mando. Si no, no te engañes, amigo mío. Arrepiéntete, confiesa de que no estás en una relación con Jesús verdadera. Arrepiéntete y entonces comienza a andar conforme a la voluntad de Dios. Pero si no obedeces lo que Jesús te manda, no te engañes.
no eres amigo de Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y comienza una vida nueva en el Señor. Cumplir entonces, hermanos, la gran comisión es todo esto. Es predicar el evangelio, es desafiar a las personas a que públicamente se entreguen a Cristo por completo, pero también es enseñarles el costo de seguir a Cristo. No es fácil seguir al Señor. No es fácil ser cristiano. Cuando tomas una decisión por servirle verdaderamente al Señor y entregarle tu vida al Señor, el mundo se te viene encima. La familia se levanta en contra de ti. El enemigo, Satanás, las huestes espirituales de maldad, las cuales te tenían sin cuidado a ti porque eras parte de ello. Ahora que has venido a Cristo, ahora te buscarán y te atacarán. Hay un costo. Hay un costo. Para ellos tendrás que esforzarte, que a pesar de todo eso, vivir como Cristo me pide que viva. Hay un alto costo. Y eso también como iglesia estamos en la obligación de compartírtelo, de enseñártelo, de decírtelo. Para que si un día tú vienes a Cristo, lo hagas en el verdadero entendimiento. Pero hay una buena noticia. Que a pesar de que hay un gran costo, también hay una gran promesa para los que son del Señor. Y eso es lo que termina diciendo este evangelio. Una gran promesa para los discípulos de Cristo, no para todos, no es para todo el mundo. Esta promesa es exclusiva. Es para un segmento especial de hombres y mujeres. Es solamente para ellos, no es para cualquiera. Ahí está esa promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros, no con todos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo promete su presencia especial para cada uno de sus discípulos, con vosotros, no con todos. ¿Escuchó? No con todos. Es imposible concebir palabras más consoladoras que estas. Que en medio de este mundo peligroso y cruel, no estoy solo. Que un día por su gracia el Señor me concedió traerme a sus pies, concederme la fe, la valentía para dejar mi vida vieja atrás y servirle a Él. Y enfrentarme ahora a militar en este mundo hostil, con enfermedades, con problemas, con carencias, con muchas situaciones agobiantes. Estar aquí, pero saber que no estoy solo. Qué confortante es esta promesa. Jesús promete estar para siempre con sus discípulos. Jesús está siempre con nosotros. Jesús está con nosotros donde quiera que vayamos. Donde quiera. Dice la promesa es con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A donde quiera que vaya el creyente, ahí está Cristo con él. Donde quiera que esté, ahí está Cristo con él. ¿Cuándo? A toda hora. No hay semana que Dios se olvide de ti. No hay día que Cristo no esté con el creyente. No hay ni una hora, ni un minuto, ni un segundo donde Cristo te abandone. Esa es su promesa. Que todos los que vienen a Él y se unen a su fe, a Él, Él promete estar siempre, siempre, todos los días Cristo está para el creyente. Nunca estará ausente. Diariamente Él está con nosotros para muchas cosas, para perdonarnos, para santificarnos,
Cuando estés débil, Cristo estará ahí para fortalecerte. Cuando necesitas guía, dirección, Cristo prometió estar ahí para guiarte. Cuando sientas que no sabes qué dirección tomar, aunque no sepas y aunque no lo veas, Cristo te está guiando. Cristo te está guiando porque esa fue su promesa, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Él está dirigiendo de la mano, llevando de la mano a los creyentes, dirigiendo sus vidas conforme a sus propósitos, aunque no lo vean. Esto es hermoso, porque esta promesa es como la promesa de un esposo, pero Cristo es mejor, mayor que cualquier esposo aquí. Él es más fiel que nosotros. Él está todos los días en nuestras alegrías y en nuestros pesares. Él prometió estar todos los días en la salud, pero también en la cama de hospital. Él prometió estar en la vida y en la muerte. Él está con nosotros. Él está aquí. Él está aquí hoy en esta mañana. No lo digo como un cliché. Él está aquí. Su palabra lo dice. Él está con nosotros. ¿Y sabe qué? No solamente prometió estar aquí. Él estará con nosotros por la eternidad. Si es que ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Cristo, porque grande es su fidelidad. ¿Qué mayor consuelo que este? Tenemos como iglesia muchos deberes, muchas obligaciones, pero dentro de todos esos deberes debemos de recordar esto: Él está con nosotros. ¿Poco no vale la pena servir a este Señor? Y poder decir como el salmista, tener esta fe, esta certeza. El salmista dijo en el Salmo 23, el salmo más famoso. En una parte del Salmo 23, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué hermoso. Otra parte de la palabra dice: Él nos guiará más allá de la muerte. Él seguirá fiel a su promesa con nosotros. ¿Por qué estás aquí tú esta mañana? Estás aquí por la gracia de Dios, porque alguien te anunció el evangelio. Estás aquí porque alguien te invitó. ¿Cuáles son tus motivaciones? Bueno, ¿saben qué? Lo importante es que estás aquí. Has escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor? ¿Por qué no dices: el día de la salvación para mí es hoy? Es hoy, y te entregas a Él. Y hablas con Él, te reconcilias con Él. Y aceptas lo que Él te da. Él promete estar contigo. Él promete su presencia con nosotros si creemos este bendito evangelio. Vamos a orar, hermanos.